Buenos días a todos los estudiantes que están en clase, conectados. Vamos a iniciar esta clase. Para recordar un poco, hemos estado avanzando la unidad de capacidad vehicular. Hemos dividido para estudiar la capacidad en vías ininterrumpidas e interrumpidas. En el caso de las vías interrumpidas, hemos considerado a las vías urbanas por la interrupción normal que hay en las intersecciones, además de otras interrupciones que puede tener en el tráfico. Y las vías ininterrumpidas son las vías carreteras que para su estudio de capacidad hemos considerado dos metodologías, la metodología del HCM y la metodología del Instituto de Vías de Colombia, que es el INVIAS, porque se parece un poco a las características de nuestro país. En nuestro país no tenemos un manual propio de capacidad vehicular. Por eso hacemos referencia a esos dos metodologías que no son nuestras, pero sí sirven para el cálculo de la capacidad en nuestras carreteras. Hemos acabado de estudiar la capacidad y nos queda pendiente el nivel de servicio. Que el nivel de servicio, conceptualmente, ya lo habíamos visto, es una relación entre el volumen y la capacidad, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los procedimientos que necesitamos para calcular los niveles de servicio. Entonces, vamos a avanzar el tema de niveles de servicio para ambos casos, para las carreteras o vías ininterrumpidas y para las vías interrumpidas. Conceptualmente, el nivel de servicio es una medida de calidad de flujo. Es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo de tráfico y su percepción por los conductores y o pasajeros, relacionadas con la velocidad, el tiempo de viaje, la libertad de maniobra, las interrupciones y el confort de circulación. Para ello, se han establecido distintos niveles de servicio que la bibliografía de los investigadores en varios países establecen que hay 6 niveles de servicio. Desde el nivel A, que sería el más óptimo, hasta el nivel F, que sería el nivel más pésimo y prácticamente de congestionamiento total y de circulación en cola del tráfico. Entonces, entre esos límites hay el nivel B, el nivel C, el nivel D, el nivel E, de los cuales el más representativo para nosotros es el nivel C, que es un nivel intermedio con el cual diseñamos las vías a nivel de diseño, ¿no? Y ya a nivel de estudio de tráfico, determinaremos este nivel en función a las metodologías que nos plantean los diferentes métodos. Entonces, estos niveles A, B, C, D, E y F también están definidos en la bibliografía conceptualmente, no numéricamente, porque ya hemos dicho es un parámetro cualitativo, no cuantitativo, aunque
en muchas normas o bibliografías de algunos países se establece que la relación de densidad nos podría estar marcando aproximadamente numéricamente el nivel de servicio, pero no es lo que hacemos en nuestro país y en todos los países sudamericanos. Casi consideramos al nivel de servicio un nivel de servicio cualitativo, no cuantitativo. Entonces, el nivel de servicio A es aquel que por sus condiciones de circulación son de flujo libre, bajos volúmenes de tráfico y altas velocidades. Hay poco o nada de limitación de maniobras por la presencia de otro vehículo, existiendo pocos o nulos retardos. Entonces, una gráfica representativa de un nivel A es la que está a la derecha en la parte superior. Como vemos, los vehículos están prácticamente no forzados a su comportamiento de circulación, sino cada uno está yendo en su carril en la velocidad que cree conveniente, sin presiones hacia adelante y hacia atrás, y tampoco hay otra presencia de demoras o limitaciones a las maniobras. Entonces, ese es el ideal de nivel de servicio. Quisiéramos que todas las vías urbanas y carreteras circulen los vehículos por un nivel de servicio A. En muchos casos todavía en nuestro país, en carreteras, muchas de las carreteras permiten un nivel de servicio A, ¿no? Porque no hay limitaciones. En las vías urbanas sí, eso es más complejo. Prácticamente todas las ciudades urbanas de nuestro país están en un grado de congestionamiento más alto. Ha aumentado considerablemente el parque automotor frente a un catastro urbano de las mismas condiciones. Si bien ha habido un crecimiento hacia lo periurbano en el catastro central de las ciudades, sigue siendo el mismo, siguen las mismas dimensiones de los vehículos, las mismas dimensiones de las calles, las mismas intersecciones, etcétera, etcétera. Entonces, por esas condiciones, todavía no podemos cambiar, pese al incremento del volumen de tráfico, no podemos cambiar las condiciones geométricas físicas de las vías. Un nivel de servicio B es aquel cuyas condiciones de circulación tienen un flujo estable, en las que las velocidades empiezan a ser restringidas, pero con cierta libertad para definir su velocidad y su carril. Al existir un mayor volumen, se hace algo más restringidas las maniobras de los vehículos. Entonces, les mostramos una gráfica donde consideramos ya, aunque están separados, pero ya hay una fila de vehículos que está circulando por el carril, y entonces ya no es con un flujo libre, sino ya está un poco restringido por vehículos que van delante y van detrás, todavía a cierta distancia, sin restringir totalmente las maniobras. Pero ya aparece algo de restricción en la circulación. Ese lo consideramos al nivel B. Luego tenemos el nivel C. El nivel C corresponde a las condiciones de circulación
aún en flujo estable, no en flujo libre, pero en flujo estable, pero con velocidades en maniobras que resultan más controladas por los mayores volúmenes. Ya no existe libertad para elegir la velocidad, cambiar de carriles o realizar acciones de rebase. Sin embargo, se considera todavía en condiciones apropiadas de circulación y por ello se ha establecido que este nivel de servicio es el más adecuado y equilibrado para fines de diseño. Entonces, sí, el nivel de servicio C, al ser un nivel de servicio intermedio, consideramos para que sea un nivel de servicio de diseño. No estamos a flujo libre, tampoco estamos restringidos totalmente en nuestras maniobras, todavía lo consideramos al flujo estable, como lo podemos ver en la gráfica a la derecha en la parte superior. Pero estamos ya cerca al límite de congestionamiento de las vías que se van a presentar en el próximo nivel de servicio. El nivel de servicio de las condiciones del nivel de servicio de ya en un flujo más restringido que lo podemos considerar como flujo inestable, con velocidades de circulación bajas, las fluctuaciones de volumen son mayores y por tanto las restricciones de maniobras muy frecuentes. Entonces, como vemos en la gráfica de la derecha, ya un nivel de servicio de, ya estamos prácticamente circulando en cola, pero no un vehículo detrás de otro, todavía hay cierta distancia para las maniobras, aunque estas han disminuido considerablemente. Y a este nivel de servicio lo consideramos inestable, o sea, porque una detención de un vehículo o una maniobra del vehículo puede controlar todo el flujo que va detrás de él, porque está restringido, o sea, no hay posibilidades de otras maniobras. Entonces, a ese le consideramos un nivel de servicio D, que ya es un flujo inestable. El nivel de servicio E, las condiciones de tráfico prácticamente son inestables, las velocidades de operación son bajas, los volúmenes ya están cerca a la capacidad de la carretera o calle y pueden existir demoras o paradas de duración pequeña. Entonces ya estamos en circulación en cola, prácticamente en congestionamiento. Es inestable. Una detención de un vehículo va a detener todo el flujo de la cola. Entonces ya estamos en un nivel congestionado, ¿no? Muchas de nuestras vías urbanas en horas pico tienen estas características, este nivel de servicio, ¿no? Sobre todo en horas pico, porque en otras horas puede que haya mayor flujo y no sea en cola, no haya muchas detenciones, pero en horas pico es bastante concentrado, sobre todo en el casco central y algunas vías principales. Y finalmente tenemos el nivel de servicio F. Ya en este nivel las condiciones de circulación son de flujo forzado. Es una cola de vehículos con detenciones permanentes, velocidades bajas hasta detenciones y mayores lapsos de tiempo, considerándose en este nivel prácticamente tráfico congestionado. La gráfica de la derecha, en la parte inferior, nos da una muestra clara de que el flujo de tráfico está congestionado.
hay una cola de vehículos que depende su circulación del inicio de la cola y que se vayan moviendo de a poco con detenciones permanentes. Esas son todas las condiciones de nivel de servicio que se pueden presentar tanto en una vía urbana como en una carretera. Lo que nos interesa dentro de la ingeniería de tráfico es determinar ese nivel de servicio para poder cualificar en qué nivel de servicio estamos. En el caso de las vías interrumpidas en las calles o vías urbanas, la relación volumen-capacidad, el volumen se puede medir, la capacidad se puede determinar, como ya hemos visto en la unidad anterior, y podemos obtener la relación volumen-capacidad. Y de esa relación volumen-capacidad entramos en la siguiente tabla que ha sido establecida por algunos de los investigadores y podemos considerar en qué nivel de servicio estamos. Entonces, hay una relación entre el volumen y la capacidad que nos va a marcar el nivel de servicio en las vías interrumpidas. Existen otras metodologías en el caso de intersecciones semaforizadas o intersecciones no semaforizadas por la HCM, pero en general consideramos esta la forma de determinar el nivel de servicio en vías urbanas. En carreteras o en vías ininterrumpidas, vamos a considerar a los dos métodos que prácticamente hemos establecido su metodología para el cálculo de la capacidad vehicular. El método INVIAS y el método HCM. En el caso del método INVIAS, como el indicador de efectividad principal para determinar el nivel de servicio es la velocidad media de recorrido de la corriente vehicular mixta, que comprende vehículos livianos, medianos y pesados, para ello se tiene un procedimiento que sigue el siguiente proceso. Entonces, el método INVIAS tiene un procedimiento específico para el cálculo de el nivel de servicio en carreteras de 2 carriles. Para ello, el primer paso es tomar la velocidad ideal de los automóviles a flujo libre. Esa velocidad a flujo libre se toma de la tabla número 6, conociendo la inclinación de la pendiente y su longitud. Puede haber casos de sin pendiente al 0%, y en ese caso estamos en el límite y tomamos el valor de 90 kilómetros hora como velocidad media de los automóviles. Y en el caso en que tengamos alguna pendiente y esa longitud de pendiente tenga un determinado kilometraje, entonces podemos hallar la velocidad a flujo libre. Entonces, estimada, por supuesto, no es medida en campo, sino estimada a partir de esta tabla que lo ha realizado el Instituto INVIAS. Por ejemplo, si tenemos una pendiente ascendente del 4% y una longitud de pendiente de 3 kilómetros, vamos a la tabla con 4%, vamos a esa fila y buscamos a los 3 kilómetros.
Entonces, 3 kilómetros y 4% nos da una velocidad de 70 kilómetros hora como velocidad ideal. Esa es la forma de encontrar la velocidad ideal. Ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso es tomar el factor de corrección por efecto del factor de utilización de la tabla número 7, conociendo la relación volumen-capacidad. Multiplicar la velocidad ideal del flujo libre por el factor para obtener la velocidad a flujo restringido. Entonces, la velocidad a flujo restringido B sub 1 es la velocidad ideal por el factor de utilización. Entonces, para hallar el factor de utilización, entramos con la relación volumen-capacidad. Entonces, medido el volumen y calculada la capacidad, tenemos una relación y dentro de esa relación de volumen-capacidad, calculamos el factor de corrección FU, que es el factor de utilización. Por ejemplo, si nuestra relación volumen-capacidad es 0,6, vamos al 0,6 y eso nos da un coeficiente de factor de utilización del 0,82. Ese 0,82 por la velocidad ideal que antes tomábamos de esta tabla, multiplicamos y nos da el factor o la velocidad a flujo restringido, B sub 1. Ese es el segundo paso. El tercer paso es determinar el factor por estado de superficie de rodadura F sub C SR de la tabla número 8, utilizando como velocidad de entrada B sub 1, que es la velocidad restringida, y el parámetro de estado de la superficie de rodadura. Determinar el factor de corrección por efecto combinado de Carril y Verma de la tabla número 9 para encontrar la velocidad a flujo restringido para las condiciones que se estudien. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el factor de superficie de la tabla 8 y el factor de Carril y Verma de la tabla 9 y multiplicar esa por la velocidad restringida B sub 1, que ya la hemos determinado. Ese valor nos da el valor de velocidad B sub 2 también restringido. Ese es el procedimiento. ¿Cuál es la tabla 8 y la tabla 9? Son las siguientes. La tabla 8 está relacionada con las características de superficie, medidas por el IRI, que es el índice de regularidad internacional. Entonces, nos da varias posibilidades. Un IRI mayor a 6 milímetros por metro, un IRI entre 4 y 6 milímetros por metro, y un IRI entre 2 y 4 milímetros por metro. Valores menores a este IRI, lo tomamos este valor como si fuera de 2 a 4 milímetros, y valores mayores a este IRI lo tomamos como si fuera 6 milímetros por metro. Entonces estamos. Esto es para una condición de área afectada mayor al 30%, esta del 15 al 30% y esta menor al 15%. Entonces los niveles de funcionales cambian de 2, 3 y de 4 a 5. Entonces, con la velocidad B sub 1,
entramos y y con el IRI conocido, por decir IRI 5, entonces estamos en esta columna y la velocidad V sub 1 que nos salga 30, entonces nuestro factor de superficie es 0,99. Si la velocidad nos sale otro valor que no está en esta tabla, pero está entre algunos de los valores, por ejemplo, como 44, no hay 44, pero hay 40 y hay 50, entonces debemos interpolar para la velocidad 44 y determinar el factor interpolado. Entonces, siempre hay posibilidades de hacer interpolación. En el caso de la tabla 9, que nos da el factor de carril-Iberma, tenemos que tener el dato tanto del ancho de carril como el ancho de berma. La tabla de Limbias nos da valores desde 2,70 a 3,65 como anchos de carril para ciertos valores. Si no hay un valor de un ancho de carril, por ejemplo, 3,20, no existe 3,20, pero hay 3 y 3,30. Entonces podemos interpolar entre 3 y 3,30. Entonces, posible la interpolación. Inclusive hay posibilidades de interpolación doble, ¿no? Porque si el ancho de carril es diferente a estos anchos que van desde 0 a 1,80 en diferentes valores, por ejemplo, un 0,80, no hay 0,80. Entonces tengo que interpolar entre 0,50 y 1. Pero si además tengo que interpolar el ancho de carril, se convertiría en una interpolación doble. Entonces puede existir esos casos para el factor de carril-Iberma. Entonces con eso calculo el factor de carril-Iberma, el factor de superficie de rodadura y multiplico por la velocidad restringida 1 que ya le había calculado antes, dándome el valor de esa multiplicación, el valor de velocidad restringida V sub 2. Con esa velocidad V sub 2 voy a hacer la determinación del factor de vehículos pesados, para lo cual se determinan dos factores intermedios, el FP1 y el FP2, de las tablas 10 y 11 respectivamente. Entonces, primero hallo FP1, luego FP2, multiplico ambos y ese valor es el factor de vehículos pesados. El factor de corrección FP2 es con el porcentaje de vehículos y el volumen en ambos sentidos. Entonces, el porcentaje de vehículos pesados va de 10 en 10 hasta 100. Si no hay el valor exacto que, por ejemplo, 25%, tendremos que interpolar entre 20 y 30. Pero se pueden obtener para cualquier valor porcentual de vehículos pesados. Y en el otro sentido nos pide el volumen en ambos sentidos, es decir, el volumen total. Si tenemos ese valor, tenemos aquí hasta desde menores a 50 hasta mayores a 1000 vehículos por hora. Si fuera mayor a 1000, adoptamos los valores como si fuera 1000. Y si fuera menos a 50, adoptamos como si fuera 50 para sacar el factor. Por ejemplo, si tenemos un porcentaje de vehículos del 30%,
y un volumen por ambos sentidos de 500, vamos con el 30% a esa fila y llegamos a la columna de 500. Y en la columna de 500 tenemos el factor de 0,98. Ese es nuestro factor FP2 por la presencia de vehículos pesados. El FP1 lo obtenemos de estas otras tablas, que es la tabla número 10, donde tenemos las diferentes posibilidades de pendiente desde 0% hasta el 12%, en función de la longitud de esa pendiente, que puede variar desde 0,5 kilómetros hasta 3,5, y cuando es mayor a 3,5 adoptamos 3,5, y la velocidad media de automóviles P2, que ya la habíamos calculado. Entonces, conociendo eso, por ejemplo, 3%, 2 kilómetros de pendiente y la velocidad V2, 60 kilómetros hora. Entonces vamos a esta fila y obtenemos 0,87. Entonces entramos a estas tablas y calculamos el FP2. Calculado el FP2 y el FP1, multiplico y voy a obtener el factor de vehículos pesados. Con ese factor de vehículos pesados y multiplicado por la velocidad de restricción V2, hallo la velocidad de restricción V3. Con esa velocidad V3 entro a la tabla número 13, donde me determinan los niveles de servicio. Entonces, dependiendo de qué tipo de terreno es, si es plano, si es ondulado, si es montañoso, si es escarpado. Si, por ejemplo, es ondulado, que está entre 3 y 6%, y mi velocidad V3 me sale 35 kilómetros hora, voy y busco en esta fila de ondulado donde está 35, y 35 está en este rango entre 34 y 43. Entonces mi nivel de servicio es E. Ese es el procedimiento para calcular el nivel de servicio por el método INVIAS en vías ininterrumpidas o carreteras. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración para seguir adelante con el otro método? Inge, ¿esto también va a entrar al examen? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que es conveniente hacer un ejercicio con esto antes de pasar al otro método del HCM. Voy a ver si tengo ejercicios para que aprovechemos el tiempo que nos queda en hacer parte de ejercicios.
Sí, vamos a utilizar este ejercicio para determinar el nivel de servicio de la carretera en periodos de hora punta. No hemos hablado de hora punta, pero en algunos casos cuando ya tenemos información de tráfico, podríamos determinar periodos de hora punta, que son las horas críticas en una vía, ya sea urbana o sea carretera. Eso sí permite también el método. Entonces, anoten estos enunciados. Este enunciado, una carretera de 2 carriles soporta un volumen horario punta de 180 vehículos hora y tiene las siguientes características. Y ahí nos da una velocidad de proyecto, un ancho de carril, un ancho de berma. Nos dice que es un terreno montañoso, 80% sin posibilidad de adelantar, longitud del tramo de 16 kilómetros, distribución de 60-40, 5% de camiones, 10% de vehículos de recreo, no hay autobuses y el 85% son vehículos livianos. Nos pide cuál es el nivel de servicio de la carretera en periodos de hora punta. Copien el enunciado y vamos a ir haciendo ese ejercicio para que quede como ejemplo para la parte de nivel de servicio en carreteras de 2 carriles por el método Invías. Cuando lo tengan copiado, me avisan para que vayamos a que resuelvan poco a poco el ejemplo. Bueno, vamos a volver a nuestras diapositivas. Si ya tiene el enunciado, vamos a volver a nuestras diapositivas de que estábamos viendo el nivel de servicio. Entonces, por el método Invías.
¿Qué es lo primero que nos decía el método INVIAS? Que debemos hallar la velocidad ideal. Conociendo la inclinación de la pendiente y su longitud. Entonces necesitamos la pendiente y la longitud de la pendiente. Tenemos ese dato. Vemos nuestro enunciado. Y en nuestro enunciado hay la pendiente no nos da la pendiente exactamente, pero nos dice que es terreno montañoso y 16 kilómetros de longitud de tramo. Entonces, este terreno montañoso tiene una pendiente más del 4%. Entonces, vamos a considerar 6% y una longitud de pendiente de 16 kilómetros. Son 16 kilómetros es mayor que 6 kilómetros. Entonces vamos al 6% y más de 6 kilómetros y sería 60 kilómetros hora la velocidad V sub 1. ¿Está entendido? Estoy diciendo que la carretera es montañosa y sabemos que montañosa es aquella que en algún momento hemos explicado que de 0 a 2 es plana, de 2 a 4 es ondulada y mayor a 4% es montañosa. Entonces estamos tomando 6%. En un examen obviamente va a estar el valor exacto, pero en este ejemplo vamos a tomar 6% y con 6% busco mayor a 16 kilómetros. No tengo 16 kilómetros, pero tengo 6. Y hemos dicho que cuando es mayor, utilicemos el valor de 6. Entonces, 6% y 6 kilómetros hora nos da una velocidad ideal de 60 kilómetros hora. Entonces, de ahí sale el valor de V sub i, el volumen o la velocidad ideal. Entonces, ya tenemos el valor de velocidad ideal igual a 60 kilómetros hora. Vamos al siguiente paso. Dice, hallar el factor de utilización de la relación volumen-capacidad. Entonces, vamos a ver si tenemos el dato de la relación volumen-capacidad de nuestro enunciado. Si vemos nuestro enunciado, el volumen es de 180
vehículos hora y no existe la capacidad como dato, ¿no? No existe la capacidad como dato. Entonces, en este ejercicio hemos de calcular primero la capacidad. Y la capacidad nos da 207. No, vamos a tomar como dato eso. Entonces, vamos a anotar aquí que la capacidad es igual a 207 vehículos hora. Entonces, la relación volumen-capacidad sería 180 entre 207. Y con esa relación de 180 entre 207, entramos a la tabla para hallar nuestro factor de utilización. Entonces, 180 entre 207 me da 0.87. No tengo 0.87. Entonces, tengo que interpolar entre 0.8 y 0.9. Mi valor que es 0.87. Interpolen ahora para una relación volumen-capacidad de 0.87, ¿cuánto sería el factor de utilización? 0,617. 0.617. ¿Alguien más que haga la interpolación? ¿Sí? ¿El mismo valor? Sí, Inge. Ya. Entonces tomamos como 0.17. Ahora multiplicamos ese valor de 0.17 por la velocidad ideal que habíamos encontrado de 60 kilómetros hora. Entonces nos da el valor de velocidad 1. 60 por 0.617 me da 3702. Ese es B sub 1. 3702 kilómetros hora. Seguimos avanzando. Tenemos que hallar el factor de rodadura y el factor de carril y berma. Y multiplicar por la velocidad B sub 1 para hallar B sub 2. Para hallar el factor de carril y berma, tendríamos que tener un dato del IRI. No lo tenemos. En nuestro enunciado no tenemos el factor de IRI. Por lo tanto, el factor si no nos dan el factor del IRI, consideramos el factor de rodadura un valor de 1. ¿Ya? Nos tienen que dar el dato del IRI para poder sacar. Si no nos dan, el factor de rodadura es un valor de 1.
El factor de carril y berma. ¿Qué dato nos dan para el carril y berma? Vamos a ver nuestro enunciado y qué dato nos daban en el carril y berma. En el carril era 3.35. Nos dan el carril 330 y la berma 060. Entonces, con esos datos tengo que entrar a la tabla para calcular el factor de carril y berma. Entonces tengo 330 y 060. No tengo 060. Tengo 050 y 1 en la tabla. Entonces, pero sí tengo 330. Entonces tengo que interpolar entre 050, que es 0.84, y 1, que es 0.88, para hallar para un ancho de berma de 0.60 y un ancho de carril de 330. Hagan esa interpolación. $0.85 sale. 0.85. ¿Alguien más que haga y me da el valor? Así sale, Inge. ¿Sí? Sí, así sale. Ya. Entonces tenemos el factor de carril y berma 0.85. Y el factor de rodadura es 1 porque no tenemos el valor del I. Entonces calculamos el B sub 2, que sería B sub 1 por el factor de rodadura y por el factor de carril y berma. ¿Cuánto sale ese valor? $26.75. Tengo otro valor. A ver, 31.47 sale, Inge. 31.47. ¿Por qué su compañera está haciendo algo mal? Sí, sale 31.47. Ya. Ese es el valor de B sub 2. 31.47 kilómetros hora. Sigamos avanzando entonces. El siguiente paso dice calcular el factor de vehículos pesados. Para eso tenemos que hallar FP1 y FP2. Para el FP1 necesitamos la pendiente, la longitud de la pendiente y necesitamos la velocidad B sub 2. Entonces, habíamos adoptado una pendiente del 6%. El 6%. Una longitud de pendiente que era 16 kilómetros, dice el enunciado. Entonces, mayor a 3.5, por lo tanto, asumimos 3.5. Con 6 y 3.5 entramos a esa fila para encontrar la velocidad B sub 2, que es 31.47. No hay 31.47, pero hay 30 y 40. Entonces tengo que interpolar entre 30 y 40 para 6% mayor a 3.5 de longitud de pendiente
entre 30 y 40, entre 0,89 y 1. Interpolen para cuánto nos daría FP1. Inge 0,98. Ya. A ver, algún compañero más que interpole para 31,47. %, mayor a 3,5 y estamos interpolando entre 30 y 40. 0,98 sale, Inge. Muy bien. Ya entonces tenemos FP1 0,98. Ahora vamos a FP2, que es esta tabla, donde tenemos el volumen en ambos sentidos y el porcentaje de vehículos pesados. Vamos a ver si tenemos ese dato en nuestro enunciado. En nuestro enunciado tenemos el porcentaje de vehículos pesados, que sería 15%, ¿no? Entonces volvemos al cuadro. Tenemos 15% y volumen por ambos sentidos es de 180. Entonces tenemos que interpolar como quieran, es una doble interpolación. Tengo que hallar entre 100 y 200 el 180 y tengo que hallar para el porcentaje de vehículos del 15%, entre 10 y 20. Es una doble interpolación para hallar el FP2. Una pregunta, ¿por qué es 15%? Porque en el enunciado está que los vehículos pesados son 15% y los vehículos livianos son 85%. Si volvemos al enunciado, dice 5% de camiones y 10% de vehículos de recreo. Esos son los pesados. No hay autobuses, dice. Entonces, todos los pesados hacen el 15% y los livianos hacen el 85%. De ahí sale el 15%. Gracias, Inge. Entonces, interpolen para el 15% y para 180. Es una doble interpolación para hallar el FP2. Inge me sale 1,05. Ya, a ver, otro estudiante que termine también me da el valor.
1.015, Inge. 1.015. Sí. No, creo que algo está mal. Su primer compañero decía que es 1.05 y el segundo dice 1.015. A ver, 1.023 ahora me salió. me parece que sigue habiendo problemas. No es el valor que yo tengo. A mí me sale 1.03, Inge. 0.3. Sí. ¿Por qué están sacando? A ver. Si yo... En sí sería 1.048, pero yo le doy a 1.05. Yo saco 1,05 igual. Y 0.5 Yo he exacto. sacado 0.51. Ah, Sí, eso es. 5.051. Eso es 1.051. ¿Por qué están sacando tan diferentes? ¿Están interpolando mal? Algo están haciendo. Pero si interpolamos para 15, es fácil hallar entre 1.07 y 1.04 es 1.055. Y entre 1.07 y 1.03 es 1.05. Entonces, para 180 tiene que estar entre 1.055 y 1.05. Y ahí sacan 1.051. ¿No? Entonces, ese es el valor correcto. No sé por qué los otros valores están mal calculados. Tienen que tener cuidado en la interpolación doble, ¿no? Bueno, ya tenemos FP1 y FP2. FP1 nos salió 0.98 y FP2 1.051. La multiplicación de estos nos da el factor por vehículos pesados. Que salía 1.030. Con 2 decimales. Entonces ya tenemos el factor de vehículos pesados. Sigamos avanzando. Entonces nos dice que hallemos la velocidad sub 3, que es la velocidad sub 2, que hayamos hallado 31.47 por el factor combinado de vehículos pesados, que sale 1.03. ¿Cuánto saldría la velocidad sub 3? $40,911. No, algo anda mal. A mí me sale 32.41. Eso es, eso es el exacto, 32.41. Entonces, ahora estamos en un montañoso, porque nos decía en el enunciado que estamos en terreno montañoso, y buscamos dónde está la velocidad 32.41. No hay el 32.41, pero hay de 26 a 33. Ahí está el 32.41. Entonces,
el nivel de servicio sería el nivel E. ¿Sí me entienden? Sí, Inge. Ya. Entonces, ese es el procedimiento en vías para calcular el nivel de servicio. Vamos a quedar acá en esta clase. Ya no nos va a quedar tiempo para ver el otro y hacer un ejemplo. Entonces vamos a dejar para la próxima clase hacer el método HCM y un ejemplo de procedimiento para con eso terminar capacidad vehicular y nivel de servicio. Y hasta ahí va a ser la primera evaluación del 21 de abril, ¿no? Estamos a 10 días, o sea, creo que nos va a dar el tiempo para llegar bien a la primera evaluación. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos con ustedes en tareas? ¿Están con tarea o ya han entregado su tarea? ¿O no tienen tarea? Inge, ¿será que lo libera para ver los videos? Porque no se puede ver. Sigue, Inge, con código. Sigue Sí, Inge, por favor. Y las guías más, Inge, necesitamos ver las tablitas. ya las diapositivas, ¿no? Sí, Las Sí. diapositivas las voy a poner enseguida al Moodle y voy a liberar en el Drive todos los videos. ¿Ya? Bueno, entonces con eso concluimos nuestra clase y nos volvemos a conectar el día miércoles próximo para continuar nuestro avance. Inge, buen día. Buen día. Disculpe, para el examen, ¿podemos usar así computadora, Excel, todo? ¿O formularios y demás? ¿O así para alistarse? Sí, pero no pueden resolver en la computadora. O sea, no les voy a aceptar, tiene que ser a la mano. O sea, pueden ayudarse, ¿no? Pero tienen que escribir manualmente en su examen. Ya. Gracias, Inge. Gracias. Entonces, sí, no, se puede usar así Excel, Sí, todo así sí. para alguna operación compleja, ¿no? Sí, o sea, eso no hay problema. Muchas gracias, Inge. Bueno, hasta luego. Entonces voy a habilitar los videos y voy a poner las diapositivas en el Moodle. También pongan su asistencia en el Moodle, no se olviden todas las clases. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, Inge. hasta luego, gracias. Hasta luego.